En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 14. Hechos 22, 14. Vamos a estar compartiendo de allí. Dice así la palabra de Dios. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Gracias, oremos al Señor, ayúdeme porque yo necesito que me ayude. Padre bueno, Dios, damos honra a tu gloria, la oportunidad de estar en casa, de traer esta palabra que si tú me ayudas, pues edificarás, Señor, pero independiente de eso, ella tiene el poder, Señor. También quiero pedirte por el pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes la realidad de sus síntomas y quiero presentarlo con mis hermanos para que tu poder, Señor, oh Dios sanador, lo toque, Señor, y lo saque de cualquier situación que esté ahora enfrentando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toma absoluto control y glorifica tu nombre con sanidad en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Pues yo como pastor estoy consciente, hermano, que hay que orar por los pastores. A veces la congregación es consciente, pero no lo ejercita. Y esta posición es muy difícil. Muy difícil, hermano. Y uno tiene que andar con la boca cerrada independientemente de las circunstancias. Pero ahora yo sí puedo exhortarles a usted que lo hagan. Antes no podía decirle, hermano, oren y oren y oren por mí. Porque, pues, desde mi punto de vista, no, ¿qué es ese pastor? Un debilucho. Pero sí puedo exhortarlo que oren por el pastor, hermano. Amén. Bueno, he escogido esta palabra para traerla porque quiero animarles. Quiero que recuerden algunas cosas importantes y yo encuentro en este pasaje 4 cosas importantes prácticamente en un versículo. Y entonces estaré haciendo mención de estas 4 cosas, aunque no me estaré refiriendo muy exclusivamente a la vida de Pablo, aunque la lectura se refiere a la vida a la persona de Pablo. Voy a leerlo, ustedes otra vez, ustedes no más me escuchan. Y él dijo, ¿quién dijo eso? Es Ananías. Pablo, camino a Damasco en persecución, Dios le truncó el camino. Y así nos ha sucedido en un momento de nuestra vida. Nosotros andábamos por una senda que nos parecía buena, según el criterio de cada uno, pero Dios también interrumpió nuestras vidas, hermano. Y eso le pasó a Pablo. Le interrumpió su quehacer, pero no lo dejó allí. Y así nosotros también debemos entender que
Dios nos ha cambiado la senda por donde debemos andar, pero tenemos que tener otros entendimientos de el privilegio, las responsabilidades y las bondades de Dios para que nos haya enderezado ese camino que llevábamos. Yo quiero hacerle algunas mención de eso con el objeto de animarle. Yo voy a hacer unas pausitas porque antes algunos decían que yo los regañaba. Pues la congregación algunas veces tiene que ser regañada. Créalo. Y la congregación muchas veces tiene que ser llamada la atención. Porque si no, entonces, ¿en qué termina la iglesia? ¿Ah? Pero usted crea que yo entiendo que mi papel ahora no es el de regañarle ni llamarle la atención. Mi papel ahora va a ser más exhortativo y de aliento. Porque yo ahora no soy el pastor es Bolívar Jr. Amén. ¿Usted va a la casa ajena a regañar a alguien? ¿Ah? Usted no va a la casa ajena a regañarle y si lo hace, se ve mal. Está fuera de lugar. Si alguien se siente afectado, que sea la palabra que lo trate. Pero nadie va a la casa ajena a regañarlo. Pero por eso quiero que entienda que mis palabras más exhortativas hoy y de aliento. Amén, hermano. Es muy feo que uno invite, ejemplo, un predicador a la congregación y venga a regañarlo. Eso es feo. ¿Ah? ¿Sí o no? Muy malo eso. A veces sucede, pero dejémosle las cosas a la palabra. Entonces yo le estaba diciendo que a Pablo Dios le interrumpió en su caminar, pero no lo dejó allí como Dios lo ha hecho con nosotros y debemos recordar esas cosas. Y fue a Damasco y Ananías fue enviado para que hablara con él. Y Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su voz de su boca. 4 cosas importantes. Dios te ha escogido. Yo estaba diciendo que aunque se refiere a esta lectura a Pablo, no hay una diferencia entre Pablo y nosotros, salvo la intensidad o el alcance. Pues la demanda de Dios para con Pablo era fuerte y el alcance de Pablo nosotros lo conocemos ministerialmente a través de la palabra. Nadie llega a ningún lugar si Dios no lo respalda, hermano. Pero Dios no ha hecho la misma interrupción para darnos directrices acerca de qué es lo que Él quiere con nosotros. ¿Qué es lo que Él está haciendo con nosotros? Y también a usted y a mí Dios nos ha escogido. Pero quizás a usted se le olvida en el trayecto de los días y los años y el afán y las preocupaciones, se le ha olvidado que usted es un escogido de Dios. No debía olvidarlo. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos escogidos, nosotros nos comportamos con prudencia, diría la palabra. Porque el presidente no se puede conducir como le da la gana. Tiene que tener tacto, tiene que tener prudencia.
¿Por qué? Porque Él está ante un pueblo y nosotros estamos ante un mundo, hermano. Nosotros los escogidos estamos ante un mundo que nos observa, que nos juzga. Y no debemos dar lugar a que nos juzguen con certeza de cosas malas. Nosotros somos escogidos, nosotros somos privilegiados, que el Dios de los cielos nos haya interrumpido esa vida pecaminosa para hacernos de nosotros que un pueblo especial. Pablo sabía esto. Yo hoy hablaré así no usaré muchas palabras, sino apelando al entendimiento que debemos tener. Supongo que no necesitamos lechita, amén. Pablo entendía muy bien cuando se le dijo que él era un escogido. Pues la escritura del Antiguo Testamento, en la ley, Dios le había dicho a Israel que él había escogido a Israel como pueblo único sobre la tierra. Un especial tesoro, le dijo Dios a Israel. Te he escogido como especial tesoro. Y usted es igual, queridos hermanos. Nosotros somos un especial tesoro para Dios. Porque Él nos escogió y porque somos diferentes, hemos sido transformados, vivimos diferente, pensamos diferente, nuestro corazón actúa diferente. A los ojos de Dios en el mundo, usted es especial para Dios. Usted es especial, querido hermano. Pero no solamente Dios le dijo a Israel eso, que lo escogía como pueblo especial, sino que era pueblo único entre todas las naciones del mundo. Así se lo dijo Dios a Israel. Pueblo único. ¿Y usted, pueblo único? Somos pueblo único. Con los otros redimidos que hay en el mundo, somos el pueblo de Dios y somos únicos para Dios. Usted vale, querido hermano. Usted vale. Y tenemos que entender esas cosas y traer y refrescar nuestras memorias de que cuando Dios nos escogió, nos sacó de allá, nos trajo acá, sigue tratando. Solo la gracia y la misericordia de Dios, el amor que Él ha puesto sobre nosotros, nos tiene aquí. Valoremos eso, hermano. Valoremos eso. Pablo sabía, cuando se le dijo esto, Pablo entendió perfectamente. Ah, wow. Usted sabe cuál era el afán de Pablo, pues. Y ahora, ese hombre malo se le dice, tú eres escogido. Tú eres un escogido. Ahora, la palabra de Dios nos dice acerca de el propósito de Dios con los escogidos. Cuando Cristo nació, se recuerda que vinieron ángeles y decían, gloria a Dios a la altura y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Yo no sé por qué estoy diciendo eso. ¿Será que se está acelerando la Navidad? Pero no era mi propósito. Pero tratando de hacer memoria y que entendamos que esto no es una improvisación, esto es un plan de Dios. Y dice, allá arriba la gloria de Dios y acá abajo la buena voluntad para con los hombres. Para con los hombres, buena voluntad. En el libro de Mateo,
habla acerca de esa voluntad y dice Mateo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, hablando Jesús, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. La voluntad de Dios que te ha llamado, dice Jesús, es que no se pierda uno solo. Y la voluntad de Dios es que culmines tu carrera para que en el día postrero Él te resucite. Pero estás caminando y estás presente, tienes presente que tienes una meta, que tienes que estar. Vas a perder un poco de tiempo y vas a cometer un poco de errores. Afirma tu meta, querido hermano, en este día. Llegar a la resurrección, porque esta palabra es verdad. Así que recuerda que tienes una meta, queridos hermanos. Dice el siguiente versículo del que leí, similar, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Son dos versículos diferentes que estoy leyendo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El que vea. Dentro de la lectura que tuvimos, dice que Ananías le dijo, Dios te ha escogido para que conozcas tu voluntad y veas al justo. Claro, vamos a hablar algo de que es ver a Jesús. Así que, hermano, tome conciencia. No vale la pena. ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? No vale la pena. ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? Unos más, otros menos. Pero este tiempo no ha sido pérdida para nosotros. Todo ha sido ganancia. Hasta aquí todo ha sido ganancia. Hasta aquí hemos visto la gloria de Dios, hemos visto su amor, hemos visto su fidelidad. No hemos perdido nada a venir al Señor. Así que haces tú viendo para atrás. Afírmate y sigue adelante, que el tiempo ahora se está acortando, pero rápidamente, querido hermano. Que no te sorprenda nada, porque todas las cosas están dadas para que nosotros no seamos sorprendidos. Y usted sabe lo que se está diciendo afuera, usted sabe los tiempos, pero el pueblo no puede estar dormido y sorprendido. Así que la voluntad de Dios es esa, el propósito de Dios al escogerte es que llegues a la eternidad. Amén. Pero yo le decía que voy a hablar cosas muy superficiales para recordar, solo para recordar. ¿Qué dice la Escritura? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y eso debería ponernos a pensar un poco. La humanidad es llamada, muchos cristianos llamados, pero no serán escogidos. Y no estoy hablando de los que están hoy, estoy hablando de los que ya se fueron de las iglesias. Es posible que haya más gente fuera que estuvieron en la iglesia que los que están en la iglesia hoy.
Es increíble. Yo estaba viendo las redes, cosas que aparecen por ahí, que yo no sé ni buscar. Será porque estoy muy nuevo. Pero entrevistaron a un indigente de eso de la calle y le hicieron algunas preguntas y todo lo que él decía era verdad y acerca de la Biblia. Pero me llamó la atención algo que dijo: la iglesia lo tiene todo, pero la debilidad de la iglesia es que no ora. Imagínense un indigente que andaba con un saco aquí, hermano. Él dijo, la debilidad de la iglesia es que no ora. Y una de las causas de las que la iglesia, de que mucha gente haya desaparecido, abandonado aquella bondad que Dios hizo para aquello, es que la falta de oración. Cuando te falta la oración te debilitas. Sí, hermano. Yo no estoy hablando de la oración, pero me acordé de aquel. ¿Por qué estoy hablando de aquel? Porque él estaba afuera. Él está afuera. Sería un drogadicto, no sé, pero sabe Biblia, hermano. Sabe la debilidad de la iglesia según él, y es verdad. Pero estaba afuera. Nosotros no podemos permitir esas cosas, porque muchos serán llamados, pocos los escogidos, y entonces aquellos que sintieron verdaderamente el llamado y se abandonaron, será una tristeza eterna. No será un rato, querido hermano. Será una tristeza con angustia eterna. Porque en el llamado usted o yo no lo atendimos. No lo atendimos. Entonces, pocos serán los escogidos, dijo Jesús. Pero también dice la Escritura que vendrán los ángeles, descenderán ángeles y tocarán las trompetas y Dios reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra a otro extremo. Serán llamados con una trompeta por los ángeles para subir al cielo a la presencia de Dios. ¿Quiénes? Los escogidos de Dios. Los escogidos. Usted dijo antes que es un escogido. Yo le vi aquella motivación, ¿sí? Pues permanezca allí, hermano. Amén. Permanezca allí porque sonará la trompeta y va a sonar. ¿Sabe quién oirá la trompeta? ¿Usted sabe quién la verá? Yo no sé si el mundo que no está con Dios la oirá, pero los cristianos lo oirán. Eso yo lo puedo afirmar. Que los cristianos oiremos el sonar de la trompeta. Los escogidos, los que llegaron a la meta, los que entendieron que estaban en una senda que tenía un fin. Y no se desviaron ni izquierda ni derecha y valoraron siempre esa bondad de Dios de ser escogido y caminar hacia allá. Esos oiremos la trompeta. Y yo me meto ahí porque yo la oiré si no me he ido antes. Si no me he ido antes. Pero también en la resurrección. Así que, querido hermano, es un privilegio ser escogido de Dios, pero lleva un grado de responsabilidad, hermano. Y esa responsabilidad, hermano, a veces la vemos hacia afuera y por eso es que poco queremos afrontarla. No, hay que conducirse así, hay que trabajar para Dios, hay que hacer y hay que hacer. Pero la mayor responsabilidad es con tu propia alma, hermano.
Amén. Es contigo mismo. Pero vemos demandas. Hay demandas y no las queremos afrontar muchas veces, olvidándonos que el bienestar es de nosotros, hermano. El bienestar es de nosotros. Ahora, la palabra que leímos dice que el Señor le dice a Pablo para que conozca, te he elegido para que conozca mi voluntad. Yo le hablé del propósito de Dios al escogernos, es un plan de Dios. Ahora en ese plan, nadie camina en un plan sin conocerlo. Ese plan tiene que ser revelado y ¿cómo estamos nosotros conscientes del plan de Dios para individualmente? Regularmente lo entendemos en comunidad o globalmente, pero hay planes, propósitos de Dios individuales a la cual tú deberías conocer. Tú deberías conocer ese plan. Pero muy poco hacemos esos esfuerzos para pedir a Dios y pagar el precio de que Dios nos enmarque por dónde debemos andar. No todo el mundo lo hace, hermano. Caminamos por esta escritura, caminamos por la palabra, sí, y eso es bueno, pero hay un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, personal. Pero quizás no ha entrado en el plan personal porque tú lo desconoces, pero no haces nada para conocerlo. Y eso es una realidad, hermano. Dios tiene un plan para cada uno. A Pablo se le está revelando para que conozca mi voluntad, y comenzó Pablo a entender cuál era el propósito por ese que se le había escogido. Yo en un culto no muy lejano le dije, cuando yo me convertí, yo tenía algunas metas y la experiencia con Dios perdí. Dios me habló que por ahí por donde andaba eso no estaba bien, y quedé en el aire. ¿Y ahora? Porque yo quería tener dinero, para que comprendan más. Yo quería tener dinero. No estaba así loco, pero yo iba en pos de eso. Dios me dijo, mañana vas a amanecer muerto. Así me dijo Dios, para que le estoy hablando un poquito más para que entiendan más. Y Dios me dijo, mañana vas a amanecer muerto. Bueno, pasaron cosas esa noche conmigo, yo y Dios. Nadie me habló, ningún evangélico me dio ninguna predica. Oí Dios en mi casa. Quedé desorientado. Entonces, eso fue en los primeros días. Fui a una iglesia, no fui, Dios me llevó, pero yo no sabía que Él me estaba llevando. Y cuando estaba allá, yo en la casa le dije, Dios, ¿y ahora? Y cuando dice el pastor allá, dice, venga acá. Dice Dios que de aquí a la mañana te va a decir lo que debes hacer. Y Dios me dijo 3 cosas que son fundamentales para esa etapa donde yo estaba ahí, y yo tenía que hacerlas, y yo las hice. Y todavía las hago. Hermano, no ande así a la deriva, hermano. En Cristo nadie anda a la deriva, pero no ande a la deriva sin claridad. Amén. Sin claridad, porque Dios es un Dios personal.
Dios es un Dios personal. La voluntad de Dios, en esa voluntad de Dios es que Dios tiene, le dije, un plan para la humanidad, pero en ese marco de conocer la voluntad es el plan suyo, el plan que Dios tiene personal para usted. Amén. Allí está la voluntad de Dios para usted y usted debería conocerla. ¿Dónde encontramos los tropiezos de ser una vida más llevadera para nosotros, que no sea el Evangelio una carga como a veces algunos lo creen, y que realmente podamos alcanzar cosas que nos satisfacen y nos sentimos más realizados? ¿Dónde están los tropiezos? El tropiezo no está en Dios. Los tropiezos están en el hombre, hermano. Amén. Eso le pasó a Israel. Fue sacado de Egipto y en el camino Israel tropezó. Y eso está escrito, dice, para que nosotros aprendamos. ¿Cómo tropezó Israel? El hombre es sabio en su propia opinión, hermano. Amén. El hombre es sabio en su propia opinión. El hombre le cuesta recibir directriz. Y aunque sepa que es de Dios, es renuente a recibir directriz. No le gusta, porque él es sabio. Porque él se cree sabio. Así somos todos, hermano. Nos creemos sabios. Usted no ve que somos más rápidos para dar consejos que para recibirlos. Amén. ¿Por qué? Somos más rápidos para dar consejos que para recibirlos. Pues nos creemos más sabios, pues. ¿Ah? ¿Sí o no? Y como evangélicos creemos que la sabemos todo y somos consejeros, pero no nos aconsejamos nosotros mismos. ¿Ah? Pero es verdad, porque el hombre tiene esa naturaleza, es sabio en su propia opinión. Pero a él le pasó eso en el camino, quiso hacer su propia voluntad. Tropezó Israel por eso. Nosotros no debemos cometer esos errores. El pastor le predicó el domingo, un domingo la lucha, la guerra de la carne y el espíritu. Y el hombre constantemente está seducido a que haga la voluntad de la carne y no de la voluntad del espíritu. Siempre seducido, es porque es fácil, pero hacer la voluntad del espíritu tiene un precio. Hacer la voluntad del espíritu tiene un precio porque hay que estar buscando de Dios. Hay que orar, hay que ayunar, hay que estar en una actividad espiritual. Y todo el mundo no está dispuesto a eso. ¿Usted ora todos los días? Bueno, algunos dirán, sí, pero yo oro, pero ahora les pregunto, ¿cuánto? 5 minutos. Están como lo que voy para la calle, ya. No, y eso es una debilidad, y eso es una realidad, hermano. Y eso no debe ser. La iglesia debe ser una iglesia, un cuerpo que ora constantemente y diariamente. El mínimo que debe orar una persona, según la Biblia, es una hora diaria. Y el Señor le dice a los apóstoles, vosotros no habéis podido orar ni siquiera una hora.
Bueno, ese ni siquiera es lo mínimo. Ni siquiera una hora. ¿Cuánto de ustedes se acuestan sin orar? Una hora. Estoy hablando de una hora. Entonces, eso es o fortaleza o debilidad. Si no lo hace, es debilidad. Y si lo hace, es fortaleza. Para dominar las cosas que el hombre tiene que estar lidiando contra sí mismo. Esa tentación siempre asunto de la carne. Amén. Es una lucha constante, hermano. Ese pastor le predicó eso, pero tenemos que tener conciencia. No puedes vencer eso si no buscas de Dios. No puedes. Y si no puedes, estás en riesgo, siempre estarás en riesgo. Y si suena la trompeta, ¿estarás preparado? Cuando la Escritura me dice que las 10 vírgenes, las que estaban llenas de aceite, subieron y las que no tenían aceite se quedaron. ¿Y dónde estaban las 5 que se quedaron? En el mismo lugar, hermano. Amén. Dije que iba a hablar superficial solamente para que usted vaya recogiendo. Amén. ¿A dónde estaban las 5 que se quedaron? Así que, queridos hermanos, quite los tropiezos de delante de usted, porque además de eso hay un enemigo que siempre me lo está merodeando a ver por dónde entra, hermano. Hay un enemigo. Son cosas. Así que, querido hermano, ese plan de Dios sigue vigente para usted y para mí. En el camino hagamos los ajustes que requiere hacer. Si usted sabe que usted falla en área, pues corríjala, por favor, corríjala. Corríjala. Todos sabemos nuestras debilidades, ¿verdad? Sí. Sí, todos sabemos nuestras debilidades. Lo que pasa es que no se las decimos a nadie. Pero todos no las sabemos. La siguiente expresión que Ananías le dice a Pablo es acerca de Dios, para que vea al justo frente a frente. Escogido para que conozcas tu voluntad y veas al justo. Leímos un pasaje por allá de lo que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y el que vea a Cristo tenga vida eterna. Este ver es conocer a Jesús. Conocer a Jesús, para que veas al justo. Ahora Pablo estaba más errado que no sé qué quién. Pero cuando vemos al justo, nos justificamos. Eso es lo primordial de ver al justo. La justificación que adquirimos al entender quién es el justo. El que justifica es el justo. Amén. Nadie injusto puede justificar a otro injusto. El justo puede justificar y el justo es Jesucristo y no hay otro. Solo Jesucristo es el justo. Pero tú le has visto. Nosotros le hemos visto. Claro que sí. ¿Usted cree que ese que yo le estaba diciendo que decía que la debilidad de la iglesia es la oración, no vio al justo? Pero él habla con entendimiento, hermano. Él vio al justo en una ocasión. Él lo vio. Nosotros le hemos visto y nos hemos justificado en su nombre. Amén.
Y eso es lo que Pablo está percibiendo. Este es el justo. Y yo estaba persiguiendo la iglesia y Jesús me acaba de decir, Pablo, aquí a mí me persigue. Tú me persigues a mí. Conoce Biblia, ¿verdad? Al emprender este camino, queridos hermanos, nosotros veremos, hemos visto hechos de Jesús. Nosotros hemos visto, tenemos una historia individual de hechos de Jesús a favor de nosotros. Como en esta ocasión hizo, en aquella ocasión hizo, en aquella ocasión me perdonó, en aquella ocasión tuvo paciencia, en aquella ocasión tuvo misericordia. Nosotros tenemos una vida de hechos acerca de nuestra relación con Jesús. Usted la tiene y yo la tengo. Esos hechos siempre deberían ser buenos, pero a veces esos hechos son producto de nuestros errores y de nuestros pecados. Y Dios ha tenido que mostrárnoslos. Pero la verdad que esos hechos deberían ser para confirmación de nuestras vidas, confirmación de nuestra fe, confirmación que estamos en la senda verdadera, confirmación que la palabra de Dios es fidedigna. Esos hechos con Jesús. Cuando Pablo, la palabra le dice a Pablo, para que veas al justo. Y usted tiene una historia y yo otra historia. ¿Tiene una historia o no la tiene? Todas la tenemos, hermano. Yo tengo una historia enorme de hechos con Jesús. Por producto de errores y por producto de, no de aciertos, sino de las cosas que Dios ha hecho a favor mío. Y todos podemos decir, hemos visto al justo actuar y no hemos visto en él nada que nos defraude. No hemos visto en él ninguna injusticia. No hemos visto nada que me desaliente. Por tanto, tomo fuerza y prosigo, porque hasta aquí él ha estado conmigo. Y ya le dije, pero le repito, todos estos hechos son confirmación. Amén. Que no andamos divagando si acertamos o no acertamos, sino que estamos en la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y ahí, hermano, tenemos que permanecer allí con Él. Yo he visto muchas cosas en Cristo a favor mío, hermano. Algún día, yo siempre digo eso, pero me da pena predicar. Pero ahora que no estoy enfrente del pastorado, quizás sí me atrevo un día a hacerle una narración de la historia, de los hechos que Jesús ha tenido para conmigo. Ya le dije uno de esos. Cuando Dios me dijo, mañana amanece muerto. Bueno. Para que veas al justo, y la cuarta palabra que le dice es para que oigas su voz de su boca. Hermano, yo tengo la verdadera experiencia, hablando de lo que acabo de estar mencionando, de que Dios habla. Dios habla.
Yo he oído a gente decir y a pastores y ministros que Dios no habla audiblemente, y yo cuando los oigo digo, no entiende, Él no miente, pero Él no entiende, porque a Él no se ha hablado. Pero aquel que Dios le ha hablado audiblemente, se dice, pues sí habla. Dios habla audiblemente. Y cuando habla audiblemente no es a un grupo, es audible personal. Dios tiene una voz en un momento personal para hablarte, audiblemente. Yo lo experimenté. Yo experimenté, Dios habla audiblemente. Y Pablo dice, escogido para que oigas su voz. Hay tantas voces. En la Escritura nos dice que Dios habla. En la Escritura nos dice que Dios habla al pueblo de Israel de muchas maneras. Amén. Pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por Jesucristo. Pero ahora en Jesucristo nosotros podemos oír a Dios hablar audiblemente, pero podemos oírlo hablar alentándonos. Dios puede darnos consuelo, queridos hermanos, y Él lo hace. Dios sabe tratarnos, hermano. Estamos decaídos, Él nos levanta. Usa a alguien o su Espíritu Santo lo hace. Y cuando estamos así desconsolados, el Espíritu viene y nos levanta y nos consuela. Se lo voy a decir otra vez. Ya se lo he dicho como 2 veces, pero hay aquí varios hermanos que no estaban. Yo perdí a mi esposa y yo estaba muy tropezado de eso. Usted no lo sabe hasta que no pierda a su compañero, téngalo por seguro. Cuando le pierda el compañero que ha caminado con usted varios años, usted se va a dar cuenta de lo que es sabroso. Amén. Sabroso, sabroso, le digo. Triste hasta los huesos estaba yo. Los muchachos míos, Amílcar y el pastor, dice, vamos al extranjero. Vamos a llevarte, papá, para que te entretengas por allá. Y nos fuimos para el extranjero. Usted sabe dónde es el extranjero, amén. Usted sabe, ¿no? Cuando estaba allá, yo dije, wow, me cayó bien esto. Se me fue esa tristeza y esa. Así bueno venir por acá, pero cuando regresé a la casa y me metí a la casa, ay, Dios mío. Terrible, hermano. Dentro de esa casa vacía, sucia, descuidada como varios días. Hermano, y después de eso, algunos se hacen memoria. Era una predicadora y ya predicando, y yo estoy en medio de esa situación. Ya un poco más liviano, y me dice, así dice Dios, una espada traspasará tu corazón. Wow. Yo no sentí la espada, pero sí sentí el impacto de esa expresión, y yo digo, ¿cómo? Dentro de mí, ¿cómo? Si aquí estoy lidiando con esta situación y esta palabra que una espada va a traspasar mi corazón. Yo no lo creí. Yo digo, no puede ser que haya algo más fuerte que esto. Hermano, vino la espada, hermano.
llegó el momento de la espada. Y una espada traspasó mi corazón. Esas palabras bíblicas, acuérdense que eso le dijo el Señor a María cuando Jesús iba ahí a la cruz. Le dijeron a María, una espada traspasará tu corazón, porque él dijo, y a mí se me da esas mismas palabras. Y cuando llegó eso, hermano, yo estaba delante de ustedes y yo lo soporté. Yo lo resistí. ¿Por qué lo resistí? Porque yo soy fuerte de ninguna manera, porque el Espíritu Santo está a favor de nosotros. El Espíritu Santo está a favor de nosotros para consolarnos, para darnos nuevo aliento, fuerza. Yo pasé esas dos cosas crudas y aquí estoy. Gracias a Dios, pero usted también hágale frente a lo que venga, a lo que sea. Camine en rectitud y hágale frente a todo. Si usted no camina en rectitud, usted va a tener mucha dificultad para hacerle frente a las cosas, porque va a haber una llaga ahí que no lo deja caminar, hermano. Amén, hermano. Es rectitud lo que nos da también, además del Espíritu, la fuerza. La rectitud con que andemos delante de Dios. Amén. Y Él vendrá, Él hablará, Él lo alentará por una y por otra forma. Dios hará eso y lo llevará siempre adelante. Y si tiene que reprenderlo, lo reprenderá. Y si lo reprende, acepte la reprensión. Corrija. Amén. Porque Dios dice que al que ama disciplina, una reprensión es una disciplina verbal. ¿Puede llevarte Dios a una disciplina superior? Sí, claro que sí. Amén, hermanos. Así que, aliéntese, querido hermano. Pablo entendió todas estas cosas. Pablo entendió esto. Que con ese llamamiento él tenía privilegios, pero también entendió que tenía responsabilidades. Y Pablo se rindió, y eso es lo que nosotros decimos. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya, se murió Pablo. Amén. Se murió. Otra cosa dijo Pablo, ay de mí si yo no predico el evangelio. ¿Cree que es Pablo nada más? Usted me dice, que él es un apóstol. Y usted, Dios no lo llamó a predicar a usted. No le dijo Dios, porque tú serás testigo ante la gente de lo que has visto y oído. Y usted me dijo en antes que usted también tiene un historial de experiencia con Dios. Sí. Entonces, use ese historial y predique a Cristo. Amén. Entienda lo que entendió Pablo. Que Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Yo le decía en estos días, que le tenemos un miedo a la muerte, hermano. Un miedo a la muerte. Ay, estamos viejitos y ay, de muerte, no, me asusta. Qué miedo a la muerte, dice Pablo, para mí el morir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Ganancia, ganancia. Queridos hermanos, recuerde que usted es un escogido. Recuerde que usted debe estar en un plan de Dios, que usted debe andar en esa voluntad de Dios. Amén. Recuerde que usted tiene experiencia con Cristo. Amén. Recuerde eso.
no se desanime. Todos los tiempos no son iguales. Hay tiempos malos y hay tiempos buenos. Tienen que entender, pero de todos ellos nos sacará Cristo, de los malos. De todos esos tiempos, Cristo nos sacará. Termino con esto. Ustedes tuvieron la mayoría del culto de sucesión de pastores, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que Dios quería quitarme a mí para poner a Bolivín? Le pregunto. Sí. Dios quería quitarme a mí para poner a Bolivín. Sí, usted no tenga miedo para decir que así es, sí, así es. El asunto es ¿por qué? ¿Por qué? El por qué es el importante. Estamos en otros tiempos, hermano. Y esta iglesia está en otros tiempos. Y yo quiero animarle para que usted entienda que estamos en otros tiempos. Pero usted no puede ser el mismo, estamos en otros tiempos. Desde ese día esta iglesia tiene otra atmósfera, diríamos, o debería tener otra visual y una conciencia. Esta iglesia está en otros tiempos y estamos bajo la voluntad de Dios. Eso es importante, pero es tan importante que usted entienda. Desde ese día usted debe saber que usted también tiene que cambiar. La posición del pastor, mi posición cambió. La posición de la iglesia también cambió. Pero la iglesia no se le va a notar si usted no acepta el cambio personal en usted. Tiene que hacer los cambios personales. Usted. De lo contrario, seguimos lo mismo. Y el plan de Dios no es ese. Usted oyó la palabra de ese día. Así que entienda que estos tiempos son tiempos de privilegio para esta iglesia. Y usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser el mismo. Prepárese. Prepárese y muévase y actúe diferente, siempre hacia la búsqueda de Dios y hacia el servicio de Dios, porque eso redundará en su vida personal y en la comunidad en la cual estamos. Pero déjese de estar actuando como siempre, que hay que estarlo correteando para que venga a la iglesia. Hay que estar, no, déjese de eso. Y tenemos que buscar las almas. Yo estoy ahí tratando de hacer y definir cómo yo voy a ganar almas para el Señor en este retiro que tengo. Y usted tiene que oír la voz del pastor, porque Dios habla, y Dios no está hablando a través de ese día, a través de los pastores que tuvieron y a través del pastor que está predicando. Dios está hablando y usted no está entendiendo que Dios está hablando. Hagamos cambios de acuerdo a la palabra que oímos. Amén. Dios Todopoderoso les bendiga. Siempre, siempre iremos en victoria si nos mantenemos fieles. Amén. Fiel.